Entonces, medidas de posición. Esta es la penúltima clase de la clase obligatoria, de la M1. ¿Alguien recuerda haber escuchado alguna vez medidas de posición en el colegio quizás? Sí, los cuartiles. Exactamente, los cuartiles, los quintiles, los percentiles, los deciles. Y muchas veces se ocupa, por ejemplo, en el registro social de hogares, la información se ordena a través de medidas de posición. ¿Sí? Por ejemplo, si uno está en el lugar 40%, en el 50%, el 60%, eso te da información. ¿Ya? Esa información se obtiene a través de las medidas de posición. ¿Ya? Entonces, las medidas de posición nos permiten entender más o menos cómo se están distribuyendo los datos dentro de una muestra, un grupo de datos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si, no sé, ¿alguien dio la PSU ya acá? Sí, yo. Ya, entonces te acordáis que cuando te entregan los resultados te decía ubicada en el percentil 92, por ejemplo. Sí. Entonces, eso te decía que tu puntaje, no sé, supongamos que sacaste 720 puntos en matemática, ¿ya? Si sacaste 720 puntos en matemática, no me acuerdo exactamente, yo también, había hace mucho la PSU, supongamos que dice, este puntaje se encuentra en el percentil 92. Significa entonces que el 92% de todas las personas que rindieron la PSU en ese año obtuvieron menor al puntaje que obtuviste. O sea que un 92% de las personas obtuvieron menos de 720 puntos en esa prueba. ¿Ya? Eso significa que tú, si te están diciendo que tú ubicaste en el percentil 92 con 720 puntos, ¿ya? Significa que el puntaje de 720 se ubica en la parte superior de toda la muestra que está abajo, que sería el 92% que obtuvo menos de 720 puntos en la prueba. ¿Ya? Lo mismo con el registro social de hogares. Pues si, por ejemplo, si te dicen que está ahí en el 50% de los ingresos, significa que hay un 50% de la población que tiene tu mismo ingreso o menor. ¿Ya? Eso. Y ahí se va midiendo, por ejemplo, siempre la beca, las, los bonos se miden en torno al registro social de hogares porque eso te dice la cantidad de ingresos. Porque si de ahí, muchas veces llega hasta como en 80-90%, porque si está en el 90% significa que el 90% de la población tiene menores ingresos a los tuyos. Entonces ahí no hay caso, no tiene sentido darte una beca porque en teoría, obviamente el sistema tiene algunas falencias, en teoría eso te está diciendo que tus recursos son suficientes, ¿ya? Porque estás dentro del 90% más alto. O sea, al revés, el 10% más alto, ¿ya? Porque el 90% de la población tiene menor ingresos que los tuyos. ¿Se entiende entonces cómo se lee, cómo se interpreta la media posición? Así como de manera general. ¿Se entendió lo que dije? Básicamente. ¿Sí? Ya. Sí. Bien. Entonces probablemente en la PAES también se divide la muestra en 100 partes iguales y se ordene en torno a percentiles. Así que cuando le entreguen el puntaje que obtengan, le van a decir, tu puntaje corresponde al percentil, no sé, 100. O sea que el 100% eso significa que les fue muy bien. El 100% de las personas tuvo menor puntaje histórico. Bien. Se me olvidó traerme el vasito con agua. Medida de posición, entonces. Entonces, la medida de posición, ¿estoy grabando? Sí. Las medidas de posición nos permiten
debo admitir que estas clases, no sé si se han dado cuenta, pero muchas veces cuando uno lo habla, como que te dice todo lo que hay que saber. Entonces muchas veces esta clase como que me dificulta como explicar lo que muchas veces como que cuesta explicar en palabras, pero como que se da a entender con ejemplos. Y ahí la María Jesús me entendió. Entonces, ya, voy a tratar de que se explique lo mejor posible. Entonces, la medida de posesión nos permite entender cómo se distribuye un grupo de datos. Un grupo de datos. ¿Ya? Entonces, la herramienta que uno usa se denomina cuantil. ¿Ya? Cuando el cuantil divide a la muestra en 100 partes iguales, ese cuantil es lo que se entiende como percentil. Cuando lo divide en 10 partes iguales, el cuantil es el decil, que es lo que se ocupa en el registro social de hogares. Cuando se divide en 5 partes iguales son los quintiles y en 4 partes iguales son los cuartiles. ¿Ya? Pero el término genérico se denomina cuantil. Por eso vamos a profundizar más en eso después. Entonces, se denomina. A ver, voy a agrandar esta pantalla. Se denomina cuantil al valor, como dije anteriormente, bajo el cual se encuentra cierto porcentaje de datos, ¿cierto? Ese porcentaje va a depender de cuál cuantil, porcentaje de datos. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de deciles, yo le hablo del decil 4, estoy hablando del 40%, o sea, si ese valor representa el decil 4, significa que está sobre, o que ese dato está, todos los datos que son 40% menores, representa, estoy confundiendo con las palabras. Si un dato representa el decil 4, significa que un 40% de las muestras están bajo ese valor. ¿Ya? Es lo mismo que los ejemplos que estaba dando del registro social de hogar y de los puntajes de la prueba. De cierto porcentaje de datos. Obviamente, para hacer el análisis de que está un 40% menor, estos datos tienen que estar ordenados, ¿cierto? De menor a mayor. Entonces, necesariamente, para hacer este análisis, tengo que ordenar los datos de mayor a menor. O sea, de menor a mayor, de forma ascendente. ¿Sí? Entonces, cuando estos datos, cuando estos datos se encuentran ordenados de menor a mayor. Entonces, típicamente, bueno, lo que acabo de poner en palabras acá es lo que le dije que me cuesta un poco porque es lo que les dije antes, pues, como con ejemplo se debe entender súper fácil, pero cuando uno lo trata de explicar bien definidamente, como que me complica un poco. Pero eso es básicamente lo mismo que les dije antes de lo que es en el fondo la medida de posición y de lo que representa y cómo se usa. Entonces, típicamente se utilizan 4 tipos de cuantiles. Entonces, como les dije, tenemos el primero que vamos a decir que es el percentil.
Pongamos así. Entonces tenemos el percentil. El percentil lo que hace es dividir la muestra en 100 partes iguales. Y ahí uno le va asignando el valor a cada dato, de acuerdo a su posición dentro del grupo de datos que ya están ordenados. Entonces, el percentil lo que hace es divide al grupo de datos en 100 partes iguales. Entonces, por ejemplo, el percentil 35, esto es un ejemplo nomás, corresponde al valor bajo el cual se encuentra el 35% de los datos. Entonces, supongamos que diste una prueba dentro de un grupo de, no sé, digamos, 500 personas. Supongamos que el día martes 500 personas dieron el examen teórico de conducir en la municipalidad de, no sé, El Bosque. ¿Ya? Y tú te posicionaste en el percentil 35. ¿Qué dicen ustedes? ¿Te fue bien o te fue mal? Fue mal, pues, ¿cierto? Bueno, me lo respondieron por interno, pero claro, le fue mal. Porque significa que si tú sacaste, por ejemplo, no sé, supongamos que el 35 corresponde a tu puntaje, que fueron, no sé, 12 puntos. Significa que el 35% sacó o 12 puntos o menos. Y significa que al otro 65% le fue mejor que a ti. ¿Te dan cuenta cómo uno puede interpretar los datos a partir de eso? O sea que a partir de eso uno puede decir que al 65%, el 65% obtuvo 12 o más puntos. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? ¿El resto? Monse, Claudia, Débora, Agustín, Sofía, Fernanda, Javi. Ya. Ahí me tienen que tener paciencia porque a veces digo, quiero decir que está por bajo y es por sobre, entonces ahí, bueno, ahí a veces me confundo, pero me corrijo rápidamente. Bien, entonces vamos a poner un ejemplo de dos formas. Entonces, por ejemplo, aquí dejé escrito un ejemplo que es lo mismo de la prueba, entonces, pero prefiero dejarlo por escrito. Si al entregar los resultados de la PAES te encuentras en el percentil 87, pongámosle, te encuentras en el percentil 87 con 800 puntos. O sea, básicamente te están entregando la prueba, te dijeron, sacaste 800 puntos y está en el percentil 87, ¿ya? Recuerden que ahora la prueba es hasta los 1000 puntos. Te encuentras en el percentil 87 con 800 puntos.
significa que un 87% de las personas que rindieron la PAES obtuvieron 800 puntos o menos. ¿Ya? Ahora, ¿por qué digo que pudieron haber tenido también 800 puntos? Porque son tantas las personas que van a rendir la PAES, que por ejemplo, no sé, pues la van a dar, no sé, ponte 20.000 personas. O sea, al dividir la muestra en 100 partes iguales, obviamente van a haber puntajes que van a coincidir con esa muestra. ¿Ya? De hecho, como son tantas personas, no basta dividir la muestra en 100 para decir efectivamente van a ser menos a los de 800 puntos lo que corresponde en este ejemplo, porque incluso puede que haya alguien que sacó 780 puntos y también está en el percentil 87, porque son tantos que un 1% puede abarcar varios resultados. ¿Ya? Eso pasa porque es demasiado grande la muestra. ¿Se entendió el ejemplo? Ya. Y bueno, básicamente, el mismo análisis que estoy haciendo para el percentil es igual al decil, es igual al quintil y al cuartil. Solo que el decil divide la muestra en 10, y el quintil en 5 y el cuartil en 4. ¿Ya? Pero el análisis es exactamente el mismo. Entonces vamos a poner acá los demás. Entonces ahora vamos a ver el decil. ¿Y qué hace el decil? Divide la muestra o el grupo de datos, la muestra, en 10 partes iguales. ¿Cierto? Como la divide en 10 partes iguales, cada parte es un 10%. ¿Ya? Entonces, con 10% cada uno. Sí, o sea que el decil 1 es el 10%, después es el decil 2 es el 20%, el decil 3 el 30%, ¿cierto? Porque cada uno son 10% y se van agregando. Entonces, por ejemplo, lo voy a hacer acá. Por ejemplo, entonces el decil 4. Entonces, muchas veces si dicen el decil 4 uno lo puede variar como de 4. ¿Ya? En el contexto de medida de posición, eso significa decil 4. Entonces, por ejemplo, si el decil 4 corresponde al valor bajo el cual se encuentra el 40% de los datos. Entonces, obviamente que uno se da cuenta de que efectivamente los datos tienen que estar ordenados de menor a mayor para que la interpretación sea válida, porque no tiene ningún sentido hablar de este análisis si es que los datos están desordenados. O sea, efectivamente puede que el 40% esté bajo esos datos, pero si están desordenados no me está diciendo nada esta cuestión. Entonces, por eso tienen que estar ordenados los datos. ¿Ya?
Entonces, el ejemplo es lo mismo. ¿Ya? Si te dicen que está en el decil, no sé, 7, significa que tu valor corresponde al valor bajo el cual está el 70% de los datos más bajos. ¿Ya? O sea, si sacaste, no sé, 780 puntos y está en el decil 7, significa que un 70% de las personas sacaron 720 puntos y de ahí para abajo. Entonces, se fijan que la interpretación siempre es la misma, solo que cambia la forma en que yo voy dividiendo los datos. Si lo divido en 100 partes iguales, percentil. Si lo divido en 10, decil. Si lo divido en 5, quintil, etcétera, etcétera. Entonces ahora vamos a los quintiles. Quintil, pongámosle. Entonces, exactamente lo mismo. ¿Quieren que se lo escriba igual? Porque es lo mismo, es exactamente lo mismo, pero ahora divide los datos en 5. ¿Se los dejo escrito igual o...? No sé, siento que me medio tedioso para ustedes, igual como escucharme acá rato. ¿Sí? ¿Lo escribo, no? Ya. ¿Y el resto también está de acuerdo? Bueno, me imagino que sí. Pero les advierto que es exactamente lo mismo. Bien, entonces, el quintil, adivinen, divide al grupo de datos en 5 partes iguales. Pongámosle con 20% de los datos cada uno. $20%, claro, porque si yo divido los datos en 5 partes iguales, es porque cada tanda de cada segmento corresponde a un 20%. 5 por 20% hace el 100%. Entonces, por ejemplo, si yo les digo el quintil 3, ¿qué porcentaje corresponde al quintil 3? Al 60%, ¿cierto? Entonces, quintil 1, 20%, quintil 2, el 40%, quintil 3, el 60%, quintil 4, el 80%, y el último que se llega a completar todos los datos, ¿cierto? El 100%. 4 cuartiles. O cuartil. Entonces, el cuartil divide el grupo de datos en, ahora, 4 partes iguales. Entonces, como lo di en 4 partes iguales, a cada una le corresponde un 25%. Entonces, si yo le digo el cuartil 3, ¿qué porcentaje corresponde? Al 75%, ¿cierto? Entonces yo te digo, tu puntaje corresponde al cuartil 3. Significa que el 75% de la población tiene menos de tu puntaje. ¿Ya? O también decir que estás dentro del 25% de la población que tiene el mayor puntaje. ¿Ya? Son equivalentes esas cosas.
Ejemplos. Entonces, ahora se pone bueno esto. Entonces, supongamos que yo les pido, aquí vamos a reutilizar las tablas que ocupamos la clase pasada. Entonces, ejemplo 1. Determine el valor que corresponde a, que corresponde al a ver, díganme ustedes, ¿qué ocupamos? Dígame primero, decir, percentil, cuartil o quintil. Elijan una de las 4, cualquiera. El primero que digan lo voy a elegir. Ya, percentil. Llegan un número del 1 al 100. Ya, después ocupamos el quintil. El 89 dicen, me dicen por interno. Entonces, determina el valor que corresponde al percentil 89 en la siguiente tabla. Y aquí tengo todo guardado para que vamos por esta tabla. Entonces supongamos que tenemos esta tabla, queremos encontrar a qué edad corresponde al percentil 89. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cómo determinarían ese valor? Coger un rato que lo mediten. Quizás habría que agregar una tabla de frecuencia absoluta, quizás de la frecuencia relativa porcentual, no sé. Frecuencia acumulada. Ya, hagamos eso, a ver. Entonces hagamos acá otra tablita aquí. La frecuencia acumulada, la F grande. Ya, entonces, ¿y por qué esa? A ver, pongámosle los datos y después me dice por qué. Entonces tenemos 4, 11, 17 y 25. ¿Ya? ¿Por qué nos sirve esta? Porque se multiplica 89% por el total, que sería 25, y va a dar la posición del percentil 89. Exactamente. Entonces, el percentil 89 va a ser 0,89 por 25. Eso me va a dar un valor. Y ese valor me va a decir la posición en que se encuentra el percentil 89. Entonces hay que ver qué valor corresponde o qué valor está en esa posición. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es 0,89 por 25? No sé con la calculadora. 22,25. Entonces 22,25. Y con esto en mente, ¿qué valor le corresponde al percentil 89? El 17. El 17, ¿cierto? Porque hasta acá
De acá para abajo tengo 17 datos en total, y de acá para abajo tengo 25 datos en total. Entonces, 17 corresponde al percentil 89, ¿cierto? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿El resto igual? ¿No? Ya, mira. Mira, estaba pensando en que mejor borrar esto porque acá estoy sacando la posición del percentil, pero estoy diciendo que el percentil es igual a eso. Así que mira, para que no se confundan, voy a poner aquí en palabras mejor. El percentil 89 se encuentra en la posición 0,89 por 25, que es aproximadamente 22, pongámosle que es igual a 22,25. La posición 22,25. Entonces la posición 22,25, si acá está, si acá tengo 17 datos y acá tengo los 25, entonces la posición 22,25 está aquí, ¿cierto? Como está ahí la posición y todos esos valores que están después del 17 y hasta el 25 es la edad de 17, entonces el percentil 89 es 17, ¿ya? El de delante mejor bórralo porque ahí está sacando la posición, ¿ya? Pero el percentil 89 es 17 años. ¿Se entiende? Fernanda, ¿sí? ¿El resto también? Llega tarde. Miren, hay otra forma de hacerlo que es un poco más larga, pero creo que es bueno verla. Fíjense. Para que quede claro por qué eso ocupa el percentil, básicamente te está diciendo, tengo que ordenarme bien las palabras en la mente para que decirlo. Si tú sacas, por ejemplo, en la PSU, esto es mucho más fácil entenderlo con un ejemplo, por eso te lo digo con un ejemplo. Si sacas 800 puntos en la PAES y te dicen, estás en el percentil 85, significa eso que un 85% de las personas sacaron menos de tu puntaje, o el mismo puntaje, ¿ya? Si tu puntaje está en el percentil 35, significa que un 35% de las personas tienen menos de tu puntaje. ¿Se entiende? Ahí sí. Entonces fíjense que de otra forma uno podría hacer lo siguiente. Tengo la tablita y agregarle otras cosas. Por ejemplo, acá le voy a agregar la frecuencia relativa porcentual. Y la frecuencia absoluta relativa porcentual. ¿Por qué? Porque fíjense así. De esa forma, ¿se acuerdan cómo obtener la relativa porcentual? Díganme si se acuerdan, porque si se acuerdan yo lo tengo ya anotado, así que me olvido de que... Porque es básicamente dividir algo. ¿Se acuerdan? Exactamente. Muy bien.
por 100, ¿cierto? Para tenerlo como porcentaje. ¿Cierto? Porque está hablando de la porcentual, ¿cierto? Entonces, el dato partido en total te va a dar simplemente la frecuencia relativa, pero yo como lo quiero como porcentaje, lo multiplico por 100, ¿cierto? Voy a tenerlo en formato de porcentaje, entonces, aquí yo ya hice esa división y me da lo siguiente, 16%. Este es un 28%. Este es un 24%. Este es un 32%. Entonces la frecuencia relativa acumulada va a ser 16%, ¿cierto? Sumo todo, porque la acumulativa, esta va a ser 44%, 68%, y obviamente el último va a cumplir con todos los datos al 100%. Entonces, de esta forma queda más visual, porque fíjense que al tiro yo sé que hasta acá tengo el 68% de los datos, y si yo quiero el percentil 89, es decir, el número que corresponde al 89% de los datos, tiene que sí o sí estar acá, ¿cierto? Y de forma yo digo al tiro que el percentil 89 corresponde al valor 17. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, de esta forma, la ventaja de esta forma, de hacerlo de esta forma, es que queda más como visual, como que se entiende al tiro que obviamente está el 89. La ventaja de hacerlo de la otra forma es que es menos tiempo. Sí, dime. ¿Qué cosa? ¿El de la F grande? Esta es como es la F grande, siempre uno se la asocia a la acumulativa. Yo sumé la frecuencia relativa porcentual. Lo mismo que la acumulativa acá, yo sumo la frecuencia relativa de cada dato y la voy acumulando, por eso es la acumulativa, hasta llegar al total de datos. En este caso, lo mismo que con la frecuencia acumulativa, solo que con la porcentual. ¿Sí? Ya. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Se entendieron los dos métodos? ¿O las dos formas de ver el problema? ¿Sí? Paula también, Claudia, Agustín, Javi también, Débora, Martina, Fernanda, Fernanda también. ¿Sí? Ya. María Jesús, tú me habías dicho la primera forma, no sé si también entendiste la segunda. Sí, profe, sí entendí. Bien. Entonces, entender por qué hago hincho tanto con que hayan entendido todo esto, porque en el resto es lo mismo. Es lo mismo, solo que se dividen de distintas formas los porcentajes. No sé si quieren sacar el cuartil 3, es lo mismo, solo que ahora va a ser 75%. ¿Ya? Entonces, lo mismo va a hacer pueden hacer esta tablita, ver de dónde está el 75%, en este caso también corresponde a 17, o lo pueden hacer de esta forma también y llegar a la misma conclusión. ¿Ya? Siempre es lo mismo. Lo único que cambia es la forma en que yo divido todos los datos. Si yo lo divido en 100, ahora estoy hablando de percentil, dividido en 10 decil, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero en esencia es exactamente lo mismo para todos los datos. Entonces, el segundo ejemplo es un poco más distinto porque ahora tengo tabla con datos agrupados. Entonces, a ver, vamos a ver. Ya, filo. Tenía que hacer una votación en mi carrera y se me olvidó hacer. Tengo hasta las 7:30, pero me dijeron que ya se cumplió el cuerpo. Así que no mejor ya filo con la votación. Ya. Entonces, en el siguiente ejemplo, determine el intervalo. Entonces, ahora como estoy hablando, voy a hablar de datos agrupados. Ahora me interesa saber en qué intervalo se encuentra ese valor que corresponde a tal percentil o cuartil, etcétera. Entonces, ahora determinar el intervalo donde se encuentra
Ahora fíjense, implícitamente yo ya aquí ya tenía los datos ordenados, ¿cierto? Y bueno, en general en las tablas siempre van a estar ordenados. Entonces, determina el intervalo donde se encuentra el valor correspondiente. Ya digamos ustedes. La primera palabra que digan. Decil, cuartil, quintil, percentil. Ocupamos. Ya, cuartil. ¿Qué cuartil? El 3. ¿Ya? Entonces uno siempre habla del cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3. Existe el cuartil 4, pero no vale la pena hablar del cuartil 4 porque ahí estáis ocupando el 100% de los datos. Al til 4, el 3. Entonces eso se puede abrir como C4. O sea, dele con el 4. 3. Entonces voy a jugar la tabla del dato agrupado que tengo acá. Está la misma tabla que jugamos en la clase pasada, solo que ahora la estamos jugando para el contexto de medida de posición. Entonces, donde se encuentra el cuartil 3. Como los cuartiles dividen la muestra en 4 partes, entonces esto quiero hacer hincapié porque el cuartil te está diciendo al tiro cuánto divide la muestra. Cuartil 4. 4 partes iguales. 25, 25, 25, 25. Entonces, si te hablan del cuartil 3, porque ya tengo el 25, después el 50 y la tercera el 75. O sea, el 75% de los datos. ¿Ya? Se lo digo de esa forma para que no se esfuercen en tratar de aprenderse de memoria todas esas cosas. ¿Ya? Porque la misma palabra muchas veces te lo dice, te da toda esa información. Entonces, aquí ya voy a hacer lo siguiente. Eh, vamos a hacerlo con todos los datos para que se vean todas las formas en que se puede calcular esto. Entonces, así. Entonces, como lo decía la María Jesús, se puede hacer con la frecuencia acumulativa, también se puede hacer con la frecuencia relativa porcentual para después ocupar la frecuencia relativa porcentual acumulada. Entonces, frecuencia acumulativa tengo 14. 14, 28, 38, 42, 58, 70 y 80. ¿Sí? Si no me equivoco. Creo que sí, ¿cierto? Sí, ¿cierto? La frecuencia relativa porcentual, dividir la frecuencia que le corresponde a cada intervalo, en este caso, por el total. 14 en 80. Voy a hacerlo de nuevo. Tengo un dato ahí, pero ya me da 17,5. Aquí lo tengo en nota, así que. Como ustedes ya saben, me dijeron que ya sabían hacerlo, lo voy a llegar y notar nomás, ¿ya? Para que ahorrar más tiempo. Entonces, este corresponde al 17,5%, 35%, 20%, 15% y 12,5%. Como todos estos valores, dividiendo la frecuencia correspondiente a cada intervalo en el total de datos para luego multiplicarla por 100, porque estoy hablando de porcentajes. Y la acumulativa
va a ser 17,5%, 52,5%, 72,5%, 87,5% y 100%. ¿Ya? 100%. Eso. Entonces, fíjense, si yo quiero el cuartil 3, significa que yo aquí quiero el 75% de los datos. El valor correspondiente bajo el cual se encuentra el 75% de los datos. ¿Con qué color lo dicen antes? Con azul. Entonces, fijemos que ya como ya tenemos la frecuencia acumulativa, es mucho más fácil verlo visualmente, porque fíjense, 75%. Hasta acá tengo el 72,5% y acá tengo el 87%. Así que necesariamente acá se encuentra el valor que corresponde al 75%. ¿Ya? Por lo tanto, uno dice que bueno, te están preguntando, determina el intervalo donde se encuentra el valor correspondiente al cuartil 3. Yo no sé el valor, pero sé que está dentro del intervalo 61,80. ¿Ya? Entonces el percentil, el cuartil 3, va a ser, en este caso, como intervalo, el 61,80. ¿Sí? Hagan la prueba y vean que si agarran los 80 y lo multiplican por 0,75, van a llegar a la misma conclusión. Si lo hacen así, van a llegar a la posición del que se encuentra, pero tampoco sé qué valor está en esa posición porque lo tengo en datos agrupados, ¿ya? Pero van a concluir que es el mismo intervalo. De hecho, lo voy a hacer. 80 por 0,75 me da 60. Entonces, viéndolo como la frecuencia acumulada, acá está, hasta acá, para abajo tengo 58 datos y hasta acá tengo 70. Así que el que está en la posición 60 necesariamente está en este intervalo de acá. ¿Ya? Y llegamos a la misma conclusión de dos formas distintas. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. A mi Paula, Francisca, todos, todas. Fernanda, Paula, Javi. Agustín. ¿Ya? Sí, parece, sí. Ah, ya. Estamos hablando de, ¿hace cuánto te metiste? Ya, bueno, bueno. Bueno, cualquier duda igual me puede comentar el correo a cualquier profe, ¿ya? Y eso es toda la ciencia de datos, ¿ya? De medida de posición. Antes, muchas veces siempre que hacía las clases, yo de 2017 que vengo haciendo clases en el Perú, siempre veía medidas de posición junto con medidas de dispersión. La medida de dispersión te da una idea de qué tan dispersos están los datos, ¿ya? Qué tan alejados uno del otro están los datos. Porque son muy relacionadas estas dos cosas, ¿ya? Pero ahora la medida de dispersión ahora está en matemáticas 2, ¿ya? Por eso ahora vamos a ver solo posición y puede que sea más corto, porque es como, no sé, esto es todo. ¿Ya? Esto es todo lo fundamental que tienen que entender, ¿ya? En todo caso, ahora falta ver una cosa que es básicamente entender una forma de en que se pueden representar gráficamente estos datos, ¿ya? Que se llama diagrama de cajón, o de cajas, o de bigotes, tiene harto nombre. Entonces, ¿qué hice?
¿Alguien conoce los diagramas de cajas? ¿Les suena? ¿O nunca han escuchado eso? ¿O de cajón o de bigotes? ¿Sí? Jamás. Ya lo vamos a ver al tiro. ¿Y ahí saben para qué se usan? Las que sí lo han visto. ¿No sé, les suena? Exactamente, ¿cierto? Para las cuartillas. Entonces, básicamente, el diagrama de cajas te da una idea de cómo se distribuyen gráficamente, como un gráfico más que nada de la media posición, usando los cuartiles. ¿Ya? Entonces, el diagrama de cajas pongámosle aquí bigotes porque a veces lo pueden encontrar así. Permite ver gráficamente la distribución de los datos. Mediante cuartiles. Entonces, un diagrama de cajas o bigotes tiene esta forma. Esta forma de acá. Aquí lo tengo lista porque me demoré caleta en hacer. Bueno, que tenés que hacerlo en la clase. Esto es un diagrama de bigotes. Entonces, ¿cómo uno interpreta esto? Los datos siempre están ordenados de menor a mayor. ¿Ya? Entonces, si te dan un diagrama de bigotes horizontal, significa que los datos van para allá, ¿cierto? Igual que, o si te lo dan vertical, significa que los datos van en ascendencia para allá. Igual que, eso es lo que el orden que uno usa típicamente en matemáticas, ¿cierto? El eje X asciende para la derecha, y el eje Y asciende para la izquierda, o sea, para arriba. ¿Cómo uno entiende el diagrama de bigotes? Esto que está acá, esa rayita, representa el dato menor de la muestra. El dato menor. Esta de acá es el cuartil 1. Esa de ahí es el cuartil 2 y este el cuartil 3. Y este de acá es el dato mayor de la muestra. ¿Ya? Esto lo voy a poner un poquito más abajo para poder escribir mejor. Muchas veces van a estar enfrentados, van a abordar ejercicios que le dicen, no sé, dentro del contexto que sea el problema, hablan del rango intercuartil. El rango intercuartil es esto de acá. Rango intercuartil. A veces se vería como RIC, rango intercuartil. Y básicamente el rango intercuartil es simplemente el C3 menos el C1. ¿Sí? Es ese 50% que está ahí. 50% es cierto porque el C3 es el 75%, el C1 el 25%, entonces lo que queda ahí en medio viene representando lo que es el 50% de los datos. ¿Ya? Entonces notemos que el C2, que corresponde al 50% de los datos, o sea, 50% de los datos está para acá, coincide con la mediana, ¿cierto? Porque la mediana corresponde a la que está en la mitad.
los 50%. ¿Ya? Bueno, el C2, el decil 5, el quintil 2, todo eso coincide con la mediana, ¿cierto? Porque básicamente coincide con el 50% de los datos. ¿Ya? Eso es una observación quizás relevante, que igual se puede deducir. Y entonces, más que nada, esto te permite ver cómo se distribuyen los datos de una muestra dada. ¿Ya? Creo que sería mejor ver ejemplos, porque ya preguntar si habían dudas, pero quizás se concretice más cuando veamos algún ejemplo. Entonces, aquí yo tengo preparado unos ejemplos. Entonces, o no sé si tienen dudas. Bueno, después lo vamos a ver, sí, porque aquí puede que nazcan dudas, ¿ya? Como que todavía está medio abstracto lo que es el diagrama. Entonces, en el siguiente ejemplo, se ven los puntajes obtenidos por un grupo de estudiantes en La Paz. Bueno, pongámosle que La Paz mediante un diagrama de cajón. De cajón, de cajas, de bigote, lo que sea. Entonces, acá están los puntajes. Vamos a borrar acá. Voy a subir todo esto. No, mala idea. Voy a elegir esto primero. Lo voy a poner acá. Y vamos a interpretar esto. ¿Qué nos está diciendo esta cosa? A ver, voy a dejarlo un poco más ordenado. Vamos a dejarle matemática abajo. Acá. Dejémoslo acá. Ya, después lo vemos. Entonces acá tenemos los diagramas de cajón de los puntajes obtenidos en la PAES de lenguaje y la de ciencias. Si ustedes ven eso, qué interpretación o qué información pueden obtener a partir de esa distribución? ¿Le fue mejor a uno? ¿Le fue mejor a otro? ¿Cuál fue el puntaje más alto en uno? ¿Cuál fue la media? ¿Cuál fue la mediana en tal, por ejemplo? Por ejemplo, si les pregunto, ¿a cuál le fue mejor? ¿A los de lenguaje? O sea, ¿le fue mejor en la prueba de lenguaje o en la de ciencias? Lenguaje le fue mejor, como dice la María Jesús, ¿cierto? Porque primero, el puntaje más alto es más alto que el más alto de acá y el más bajo es más alto que el más bajo de ellos. Por otro lado, fíjense que el 50% de los datos en lenguaje, aquí corresponde el 50%, obtuvo más de, eh, pongámosle, 700, 650 puntos, pongamos, ¿cierto? Porque aquí supongamos que acá están, no sé, ya, 700 puntos. Entonces podríamos interpretar esto que un 50%, de hecho no es interpretar, es sacar datos de esto. Interpretación es decir que le fue mejor, ¿ya?
pero un dato que podemos sacar es que el 50% de los estudiantes obtuvo más de 50% más de 700 puntos. ¿Ya? O sea, en la prueba de lenguaje, la mitad de los que la dieron sacaron más de 700 puntos. En cambio acá, o de 700 hasta este que está acá, ¿cierto? En cambio los que están acá, la mitad obtuvo desde 250. De 250 hasta no alcanza a llegar a los 700 puntos. ¿Se fijan? Otra interpretación podría ser que el rango intercuartil va desde los 500 aproximadamente hasta los 780, por ejemplo, en lenguaje. Y en ciencias, el rango intercuartil va como desde los 200 puntos hasta los 400 puntos aproximadamente. ¿Ya? Esas son informaciones que yo puedo ir sacando esta información. Otra información podría ser que en lenguaje el puntaje más bajo se fue 200 puntos y en cambio en ciencias fue alrededor de 100 puntos, el puntaje más bajo. ¿Ya? Entonces, básicamente, el diagrama de bigotes, o de cajón, o de cajas, te permite hacer interpretaciones. ¿Ya? Decir, mira, cualitativamente le fue mucho mejor a esto. ¿Ya? Es igual que un gráfico. Con un gráfico, tú con los gráficos, tú puedes analizar los datos que te da el gráfico solo viendo la tabla, ¿cierto? Porque a partir de la tabla yo genero el gráfico. Pero el gráfico, ¿qué es lo que hace? Te permite visualizar y hacer un análisis cualitativo de la situación. Es lo mismo que con este, porque este es el gráfico para la medida de posición, ¿ya? Te permite hacer análisis cualitativo, decir, mira, el lenguaje le fue mejor que los de ciencia. También podría decir que el lenguaje, los puntajes están más distribuidos, ¿cierto? Porque el rango es mayor. En cambio aquí está un poquito más chico, así que a todos les fue muy mal, ¿ya? En cambio el lenguaje, en la mayoría le fue muy bien, pero también hay gente que le fue mal, ¿ya? Por ejemplo, un 25%, que es esto de acá, ¿cierto? Un 25% de los estudiantes obtuvo desde, digamos, el puntaje menor, que digamos que son 200 puntos, hasta 500 puntos, ¿ya? Entonces, como les digo, es sacar interpretaciones. Básicamente, igual que un gráfico, te permite sacar interpretación, ¿ya? Conclusiones a partir del diagrama de caja. Entonces, acá en matemática uno podría decir que están demasiado distribuidos, no les fue ni bien ni mal, les fue a todos súper parejo. Y historia les fue a todos les fue bastante bien, ¿sí? Porque fíjese, 50% obtuvo más de 750 puntos, hasta, no sé, 800 puntos, 850 puntos, ¿ya? Y el puntaje menor fue 550, entonces 450, por ejemplo, ¿ya? Podríamos decir que el 75% de los estudiantes obtuvo más de 600 puntos. Entonces yo no pongo acá nada en concreto porque básicamente es interpretar estas cosas. Lo importante es interpretar el diagrama de cajas, el diagrama de bigotes, ¿ya? Obviamente uno puede sacar datos en concreto, decir, por ejemplo, acá en el de matemática que la mediana fueron 500 puntos, ¿cierto? Porque acá, como les dije yo, el cuartil 2 corresponde a la mediana, que son el 50%. También puedo sacar datos en concreto, sí, ¿cierto? Probablemente si les sale un problema así y les piden sacar datos en concreto, acá les den cuál es el puntaje menor específicamente, etcétera, ¿ya? Pero para hacer eso se fijan que es lo mismo que estoy haciendo yo, interpretar y saber cómo funciona el diagrama, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿El resto? ¿Alguna duda? Vamos a dejar acá. El resto, Ami, María Jesús, Paula, Francisca, ¿todo bien? Javi, Agustín, Claudia, Monse.
todo bien. Ya. Entonces, básicamente, y de hecho, traté de buscar problemas en la prueba que fueran sobre esto, pero no encontré. O sea, en pruebas anteriores. No encontré que hubieran, quizás en las más recientes, pero no. Al menos de 2015 hasta 2020, 2021 creo que pillé. No encontré problemas con diagrama de caja. ¿Ya? En la guía que voy a subir, ¿en cuál? ¿En qué? Pero no en un ensayo a mí. Porque yo los ejercicios que veo al final de la clase son. Ah, ya, de la U Católica. Ya, porque los ejercicios que yo saco, en que vemos al final de la clase, son de los ensayos de EMRE. ¿Ya? Yo busqué los ensayos de EMRE y no encontré. Pero, por ejemplo, a mí ese problema. Se me va el computador. Lo estoy buscando, profe, porque me apareció y yo nunca había visto esto. Ni siquiera en el colegio, yo salí el año pasado y no recuerdo Ah, ya. haberlo. Sí, es que lo que pasa es que en el colegio la unidad de datos y azar está el último. Y siempre en el colegio hay falta de tiempo. Entonces siempre estas cuestiones nunca se ven si es que falta tiempo. Igual que con permutación y combinatorias. Como es lo último, casi nunca se ve. Y es por eso, porque a los colegios les falta tiempo muchas veces de pasar contenido. Ya lo Y la encontré, verdad que. dice, pero la pregunta al final no es como lo que explicaba usted, sino que pregunta que cuál de las afirmaciones es siempre verdadera a partir del diagrama. Entonces hay que Ah, ya. observarlo y ahí aparece la opción. ¿Lo leo, no? Para que sepan. Pero por ejemplo, con la interpretación que Aparece les di, ¿lo el puedes ensayo. solucionar? Ah, ¿Sientes tú que lo puedes solucionar con la información que les di? eh, es que pide sacar el promedio y el rango intercuartil. Ah, claro, te pueden mezclar cosas con el promedio, pero usted ya sabemos Claro, sacar el promedio, ¿cierto? pero el rango Ujú. intercuartil, Eso, ¿no? el rango intercuartil recuerda que es la diferencia entre el C3 y el C2, o sea, y el C1, ¿sí? Esto que está aquí. En el fondo lo que está en color, ¿sí? Profe, y cinco, o sea, siempre van a ser cinco como los intervalos que hay, porque aquí igual hay cinco. Aparece al principio Pero, el dato menor, aparecen en tres al menos, claro, sí, pues sí, 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 y después el sí, sí, dato sí, mayor. A eso me refiero, siempre son cinco, claro, ¿cierto? Ah, sí, ya. sí, 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 sí. Entonces no es tan difícil. Yo creo que con lo que No, usted ¿cierto? así explicó, sí lo podría resolver. Es con interpretación. Y de hecho, en la guía que les voy a subir, que es del CPECH, salen ejercicios de eso, así que pueden después en la clase de otro jueves, otro jueves porque vacaciones, ver esa guía. A mí igual me salió un ensayo en los turnos, eso no sé, y no pude visto. Pero ahora entendido, ya, muy bien. Pero se fijan que es más que nada interpretar, y claro, los pueden, en estos problemas de estadística, claro, siempre, no sé si se han dado cuenta, pero es como poquita materia, cada clase que hemos visto de estadística es como poca materia en relación, no sé, por lo que vimos en álgebra, a veces estamos hasta las 9:30 viendo, no sé, función cuadrática. Pero claro, en un mismo problema se pueden relacionar, claro, medida de posición, el promedio, la moda, todo el cuento, ¿ya? Y un gráfico, no sé. Ya, entonces veamos este problema acá, que es del DEMRE del 2017. Dice, ¿qué hora es? Las 7:30. No sé, ¿quieren salir al recreo? ¿O quieren...? Son tres problemas, ¿ya? Pero el último siempre lo dejamos para la casa, así que serían dos. ¿Lo hacemos al tiro o les damos un receso? Deciden ustedes. ¿Al tiro? Al tiro. Ya. Entonces dice, ¿cuál de los siguientes gráficos representa a un conjunto de datos con media igual a 5 y primer cuartil igual a 2? ¿Qué es la media? ¿Se acuerdan qué es la media? El promedio, ¿cierto? Otra forma de hablar del promedio. Entonces aquí hay que ir caso por caso, ¿cierto? Ahí puede poner en pausa para que lo puedan. Ya, entonces el ejercicio 63 del 2017, básicamente, hay que ir caso por caso, ¿ya? Ya sabemos sacar el promedio, así que básicamente lo que hicimos puede dejar que ustedes saquen el promedio, ¿cierto?
y enfocarnos a cómo se soluciona el tema del primer cuartil, ¿cierto? Que eso es la media posición, creo que corresponde a esta clase. Y para sacarlo, bueno, la alternativa correcta es la E. Hicimos la tablita que corresponde a la alternativa E y nos dimos cuenta que efectivamente el primer cuartil, correspondiente al 25% de los datos, corresponde al dato 2. ¿Ya? Básicamente porque 25% corresponde a la posición 5 y el 2 está ya en la posición 5, parte en la posición 5, así que esa es la razón. Y bueno, el promedio dijimos que lo pueden calcular ustedes y comprobar eso. El 58, bueno, nos dan que el total son 100 datos y sacar la ubicación del cuartil, ¿cierto? Con la frecuencia absoluta. Después hacer una tablita, o sea, con el total de datos, después hacer una tablita con la frecuencia absoluta para saber en qué intervalo se ubicaba efectivamente el cuartil 1, ¿cierto? Que es lo que nos piden. Y percentil 50 también, que es lo mismo que el 50% de los datos, hacer lo mismo, multiplicar, va a estar en el lugar 50, nos dimos cuenta que el intervalo que poseía el valor que se ubicaba en la posición 50 era el 50-55 y coincidía con el intervalo modal y finalmente, claro, 10 corresponde al 10% de los datos, así que efectivamente la tercera también es correcta y esta es para la casa. Ya, eso fue un repaso rápido de todas las preguntas. Espero que haya quedado claro. Y ahora sí voy a dejar de grabar.